Gloria sea el nombre del Señor. Acompáñenme, vamos a ir al libro de Josué. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Josué, capítulo número 4. Gloria a Dios. Y vamos a estar tomando lectura en esta tarde, hermanos. Tarde de bendición y de victoria. Vamos a tomar lectura desde el versículo número 5. Amén, y a su nombre. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Josué, capítulo 4, verso 5, dice así la palabra del Señor. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Amén. Y amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Hermanos, tomen sus asientos en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Palabra de Dios para todos nosotros Amén. en esta preciosa tarde. Miren qué maravillosa, ¿no? Esta escritura, estos mandamientos de Dios. Vemos, hermanos, nosotros conocemos que la Biblia en sí es una especie de libro de memorias, ¿sí? Y a su nombre. Donde nosotros podemos leer la escritura y vemos todo lo que aconteció, lo que Dios marcó, ¿no? En este canon bíblico de los 66 libros que tenemos en esta Biblia, ¿sí? Nosotros podemos ver memorias, ¿sí?, que acontecieron antes. Gloria a Dios, dicen, según cuentan, gloria sea el nombre del Señor, los estudiosos bíblicos, que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, ¿sí? Y a su nombre, uno de los escritos más antiguos. Pero sin embargo fue rescatado. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros lo podamos leer. Para que nosotros podamos estudiarlo. Aleluya. ¿Sí? Y a su nombre. La Biblia dice que lo que antes fue escrito en el libro de Romanos capítulo 15, dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta hora? Para que a través de, dice la palabra del Señor, a través de la consolación de las Escrituras, nosotros alcancemos, ¿qué cosa? Esperanza. Amén, y a su nombre. Esperanza de vida, esperanza de salvación, para que nosotros, hermanos, podamos caminar como tenemos que caminar debajo de este cielo. ¿Sí? Y a su nombre. Como les digo, hermanos, un libro de memoria. Nosotros, así como los reyes de la antigüedad, conocemos la historia de la Biblia, ellos tenían un libro que era el libro de las crónicas de los reyes, ¿sí? Y a su nombre, cada rey tenía su libro, Nosotros podemos conocer, por ejemplo, el rey Asuero. Se acordará aquel pasaje bíblico del libro de Esther, cuando estaba Mardoqueo, que él había avisado, gloria sea el nombre del Señor, de que habían dos varones que iban a atentar contra la vida del rey. Él fue y dio aviso rápidamente, y esto llegó, a oídos del rey. La justicia operó rápido, y aquellos hombres no pudieron hacer lo que estaban planeando. Amén, y a su nombre. La cuestión que todo eso y lo que avisó Mardoqueo fue anotado en un libro, en el libro de las memorias, o en el libro de las crónicas del rey Asuero en aquel entonces. Entonces, un día, la palabra de Dios dice que al rey se le fue el sueño, y él fue y revisó esas memorias y empezó a leerlas. Amén, y a su nombre. Y esto lo llevó a conocer, gloria a Dios, de que aquel varón Mardoqueo había hecho justicia. Él dijo: ¿qué se le hizo a aquel varón Mardoqueo que avisó a esto? No se le hizo nada. Y entonces él mandó a darle gloria, ¿no? Y a su nombre, y honra delante de todos los moradores de aquel reino, ¿sí? Y a su nombre. Entonces vemos, hermanos, que eran como recordatorios de aquella gente,
¿Sí? Aleluya. Y a su nombre. Y la Biblia no es para nosotros un libro de recuerdos, ¿sí? Que es como que Dios nos hace entender a nosotros y nos dice, mirá lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y a su nombre. Entonces nosotros vemos testimonios de gente que, gloria a Dios, ha hecho las cosas bien y cómo le fue, y gente que ha hecho las cosas mal y cómo le fue también. Gente que ha sido obediente a la palabra de Dios y cómo Dios lo ha bendecido, y gente que ha sido desobediente a la palabra del Señor y cómo, hermanos, ellos fueron, gloria al nombre del Señor también, o cómo terminaron, ¿sí? Gloria a Dios, de manera trágica. A ver, ¿cuánto le alaban al Señor a esta hora? Por ejemplo, anoche podíamos leer del general, gloria a Dios, Naamán, aquel varón tan grande, opulente, pero que tenía lepra. Amén, gloria al nombre del Señor, que al final tanto título, tantas distinciones que tenía, pero sin embargo era leproso, o sea que mucho no servían aquellas distinciones. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Pero él, gloria a Dios, fue obediente a la palabra de Dios, aunque por un momento no quiso, medio que se quiso endurecer. Pero como decía el pastor, unos simples criados, siervos, gloria al nombre del Señor, le hicieron entender de que, Señor, escúcheme, usted es leproso, le está diciendo que se lave y va a quedar limpio. Entonces él como que, es verdad, ¿no? Y a su nombre. Y vemos aquello, gloria a Dios, también que a veces, como decía el pastor, muchas veces se nos vuelan las cosas y no queremos escuchar. Y es así, hermano, muchas veces no. El ser humano tiende a este problema. Entonces Dios nos llama la atención a esto también, a no envanecernos, gloria al nombre del Señor, a no pensar, o como dice la Escritura, a no tener un mayor concepto de sí mismo del que debemos de tener. Y a su nombre. Porque nuestro caminar es sobre la tierra, como hablaba el pastor, es mejor vivir humildemente, tranquilo. Amén, y a su nombre. Lo más mansito o lo más humillado que podamos estar va a ser mejor nuestra estadía en este suelo de tierra. Amén, y a su nombre. Y en realidad, gloria a Dios, muchas veces el ser humano tiende a esto, como hablaba el pastor, de que se nos vuelan los pájaros a veces, ¿no? Y nos creemos mejor que alguien o mejor que otro. Gloria a Dios, y al final todos tendemos a lo mismo. ¿Sí? Y a su nombre. Entonces la Biblia es esto, un manual de recuerdos, de memoria, donde nosotros podemos ver y entender cuántas cosas, gloria a Dios, y que la Biblia nos habla obviamente de que nosotros tenemos que oír, ¿sí? Y que tenemos que obrar, y que tenemos que cuidar de hacer conforme a lo que Dios nos manda. Y a su nombre. Por ejemplo, Israel le marcaba Dios le marcó la ley a Israel, y ellos tenían que obedecer eso, para que ellos, gloria a Dios, puedan caminar en bendición. Ahora, si ellos iban lejos de la voluntad de Dios, lo que menos iban a tener era bendición. Entonces Dios ya se lo avisaba en la ley, en lo escrito. Si ustedes se alejan de esto, de los mandamientos, prepárense porque va a venir calamidad. Ahora, si ustedes cuidan de hacer conforme a lo que yo les digo, la bendición va a estar sobre ustedes. Amén, y a su nombre. Entonces Israel tenía la palabra, entonces ellos iban, ¿sí? Y recordaban, y tenían esto, el mandamiento de todo lo que ellos recibían, entregárselo a sus hijos. Era mandamiento de Dios, de no guardarse las cosas que pasaban, sino que ellos tenían que entregárselo a las demás generaciones. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos nuestras propias vivencias en nuestro caminar, ¿sí? Nosotros pasamos cosas, vivimos, gloria a Dios, hasta incluso cometemos errores, metemos la pata a veces, pero de una manera tan terrible, gloria a Dios, y que aprendemos de eso también. Entonces, como gente entendida, es como que nosotros a las demás generaciones decimos, mirá, tené cuidado porque te vas a equivocar, porque yo lo pasé, o porque vi que a alguien le pasó, entonces yo quiero preservarte, ¿no? Y a su nombre. Yo siempre me acuerdo de esto, es medio gracioso, pero yo me acuerdo de mi hermana Joana, éramos chicos en aquel entonces, mi hermana Joana, yo creo que lo conté, tiene una aguja en la mano, ella, una aguja de coser, ¿vio? Y le dice a mamá, mami, ¿qué pasa si yo meto la aguja en la tomita de viola, la toma de la luz, el enchufe? ¿Qué pasa? No hagas eso porque te va a patear, le dice mami, ¿no? Le va a agarrar electricidad. Entonces Joana no se quedó con esa palabra y ella quiso experimentarlo y mandó la aguja y la pateó. Entonces no solamente que recibió, sino que ella quiso experimentarlo
Entonces yo creo que ella a sus hijos le va algún día a decir, no hagas eso porque a mami la pateó y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, miren qué terrible es esto, hermanos. Muchas veces Dios nos habla a nosotros, nos dice, ¿sí? Y hasta incluso nosotros vivimos experiencias, ¿sí? Y a su nombre, que son las que van marcando nuestro, vamos a decir, nuestra madurez espiritual. Nos van dando crecimiento. Entonces vamos pasando cosas, vamos teniendo vivencias, vamos viendo, ¿sí? Gente que tal vez se apartó de Dios, gente que blasfemó el nombre de Dios, gente que se portó mal con Dios. Vemos la vivencia, vemos también, hermanos, gente que vivió de una manera obediente a la palabra del Señor, gente que, gloria a Dios, entregó su vida a la obra, y vemos también, hermanos, cómo están, ¿sí? Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Vemos en el mundo gente que tal vez ha abandonado a sus hijos y luego lo vemos a los años llorando, mendigando, sufriendo, gloria a Dios, totalmente depresivos, gloria al nombre del Señor, queriendo tapar con vicios o con cuantas cosas lo que ellos, el error que cometieron tiempo atrás. ¡Aleluya! ¿Sí? Y a su nombre. Entonces esas son vivencias, ¿sí? Cosas que vemos. Por ejemplo, siempre, gloria a Dios, cosas que podemos ver, gente que tal vez abandonó a sus hijos a expensa de la nada, o sea, lo entregó a la mano del diablo, ¿sí? Y vemos cómo ellos crecieron totalmente golpeados por la vida. Amén, a su nombre. Y esto también como padres es algo que a nosotros, la vida como que nos enseña, gloria a Dios, a nosotros no cometer ese error y no abandonar a nuestros hijos. Amén, a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Entonces, como le digo, cada uno va creando su memorial en la vida. ¿Sí? Y a su nombre. Yo siempre recuerdo, bueno, siempre, ¿no? Mamá, de chiquito, bueno, yo cuando tenía aproximadamente, que más o menos me acuerdo, 7, 8 años, ¿no? Siempre mamá contaba historias, hasta el día de hoy, ¿sí? Gloria a Dios. Y hasta incluso son testimonios impactantes de lo que ellos han vivido en la obra del Señor. Con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, gloria al nombre del Señor, todas las vivencias que ellos han tenido a través de toda la historia, amén, de sus años, amén, gloria a Dios, como cristianos, gloria a Dios, ellos nos los vuelcan a nosotros, ¿sí? Como hijos, y nosotros escuchamos esos testimonios terribles, aunque parecen repetidos muchas veces, pero cada vez que los cuentan, hermanos, suenan igual que la primera vez, es como que nos impactan. Amén, gloria a Dios. Y esto es algo que en nosotros, por ejemplo, en mí, provoca algo que aumenta mi fe, ¿no? Y a su nombre. Y siempre me quedo, no tengo que cometer ese error, o tengo que tratar de luchar para, gloria al nombre del Señor, cuidar de hacer conforme a lo que Dios me pide, porque realmente esto es la bendición para mi vida. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Entonces, yo siempre, como les digo, escuchamos, mamá siempre lo cuenta, cada vez cuenta sus historias, sus testimonios, y realmente, hermanos, esto, como les digo, fortalece algo en nosotros. Yo creo que en mis hermanas, en mí, gloria a Dios, esto fortalece algo en nosotros, amén, como hijos de Dios, que somos, y es el crecimiento, gloria a Dios, espiritual para poder un día llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde, hermanos? Pero tenemos que ser obedientes y oír. Muchas veces a muchos no les aprovecha el oír. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ahí está el problema. Queremos, gloria a Dios, tal vez nosotros vivir nuestras propias experiencias y terminamos, gloria al nombre del Señor, sufriendo, derrotados, porque tuvimos la palabra certera de Dios, pero no quisimos escucharla. ¿Sí? Y a su nombre. Como les digo, hermanos, nosotros vamos teniendo memorias. ¿Sí? A pasar de los años, nosotros vamos conociendo cosas, viendo cosas, escuchando, gloria al nombre del Señor, realmente testimonios, es como que Dios nos va poniendo en el camino cosas que nosotros, para nuestro futuro, hermanos, nos van ayudando al crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Dios quería hacer lo mismo con Israel, por eso cuando ellos estaban pasando el Jordán, ¿sí? En ese Jordán, Dios le decía, gloria a Dios, a Josué, vas a decirle al pueblo que se junten uno por cada tribu, y cuando pase el arca, porque tenía que pasar primero el arca, gloria a Dios, por aquel Jordán, y cuando lleguen a la mitad de aquel Jordán, porque iban a pasar el Jordán en seco, ¿sí? Y a su nombre. Entonces Dios le decía, bueno, ahora le vas a decir uno por tribu, que venga y tome una piedra. No estaba hablando de una piedrecita chiquita, sino estaba hablando de una roca, piedra grande, porque dice, se la va a cargar en el hombro.
No es que la van a llevar en las manos. Se la tenían que cargar en el hombro. Y pasarla del otro lado, y del otro lado armar una montaña, o sea, formar una especie de altar, gloria a Dios, y cuando sus hijos pregunten qué es eso, ustedes le van a decir de que el arca de Jehová cuando cruzó por el gloria al nombre del Señor, por el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, amén, Dios su nombre, y el arca pasó en seco, y todo el pueblo cruzó en seco, amén, Dios su nombre. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria al Señor esta tarde? Gloria a Dios. Entonces Dios les daba memorias a ellos, recuerdos, que ellos recordaran. Y a través de toda la historia de Israel, Dios llamaba a recordar lo que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Y a su nombre. Nosotros, hermanos, como les digo, vamos a tener no sé cuántos años, pero Dios nos va a llamar a recordar lo que vivimos. ¿Sí? O lo que escuchamos, o lo que vimos. Para que nosotros más adelante podamos, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios y no, hermanos, estar viendo la calamidad por causa de nuestra desobediencia. ¿Cuánto dice la Biblia esta tarde? Aleluya. Dios, hermano, no quería el castigo de Israel. Dios no quiere el castigo de nadie en realidad. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que el deseo de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. O sea, Dios, hermanos, al más vil pecador, al más malo que usted pueda conocer, Dios desea que él se arrepienta. No quiere Dios mandar a nadie al infierno, no. El hombre dice que va al infierno, al lugar de tormento, ¿por causa de qué? Por su propio deseo, ¿sí? Por su propia concupiscencia. No va porque Dios lo mandó, no. Es porque él va porque él quiere. Y a su nombre. Entonces, esto quiere decir que en algún determinado momento de la vida, esa persona va a entender de que él va a ese lugar porque él quiere. Aleluya. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos quiere, hermano, gloria a Dios, que nosotros tengamos una estadía o una estancia aquí en la tierra, gloria sea el nombre del Señor, o estadía, no sé cómo decirlo, aquí en la tierra, gloria sea el nombre del Señor, de dolor, de quebranto. Dios nos quiere ver en victoria. Obviamente que luchas, pruebas, dificultades, eso, como siempre dice el pastor, es parte del contrato, sí, y a su nombre. Pero la diferencia, hermanos, es la calamidad que viven muchos. Sí, y a su nombre, es la calamidad que vivió Israel, por ejemplo, por causa de la desobediencia. Sí, y a su nombre. Aleluya. Dios le hablaba por medio de los profetas, le decía, acuérdense de Dios, que Dios abrió el mar rojo, que Dios hizo esto, que aquel Dios poderoso hizo estas obras por ustedes. No se olviden de Dios, eso no le importaba nada. Ellos seguían mirando a los ídolos, mirando a las demás naciones. Gloria a Dios, pero en vez de meditar en lo que Dios había hecho en el pasado, ellos querían, oh no, pero mira la nación alrededor, mira lo que tiene, nosotros queremos lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí está el problema de ellos. No querían recordar a Dios. Nosotros vemos Gedeón cuando Dios lo llamó, Gedeón le dijo a Dios, pero ¿dónde están las obras de aquel Dios que nos contaron nuestros padres? O sea, porque los padres le contaban todas las obras que ese Dios había hecho. Y Gedeón las tenía guardadas en el corazón. Y a su nombre. Pero el presente que él estaba viviendo no se parecía a nada de lo que sus padres le habían contado. Entonces es como que él decía, pero ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde están las obras maravillosas que ese Dios hace? ¿Sí? A su nombre. Entonces Dios se le revela porque Dios habrá visto un corazón bueno en Gedeón, gloria a Dios, y entonces le dijo, ven con esta tu fuerza, se salvarás de Israel. Y lo levantó. La Biblia dice que Dios preparó a Gedeón para que vaya y le dé o traiga libertad al pueblo. ¿Sí? Y a su nombre. Aleluya. Pero le digo, todos tenían esto, hermanos. Tenían las memorias en sus corazones de aquel Dios grande y poderoso. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? ¿Y saben por qué Dios hizo esto, hermanos? Porque el ser humano tiene este gran problema. Todos tenemos este problema. Somos olvidadizos de lo que Dios hizo con nosotros. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de dónde Dios nos rescató. Nos olvidamos, hermanos, de qué cosa nos libró Dios. Tal vez pasamos una lucha muy fuerte, Dios nos libró, al otro mes nos olvidamos. Y a su nombre. El pastor el día de ayer hablaba acerca de Nabucodonosor, que, gloria a Dios, él 12 meses antes
había recibido la advertencia de Dios 12 meses antes, un año antes, a través del profeta Daniel, de que venía el juicio sobre él. O sea, él había tenido aquella visión y gloria al nombre del Señor, el profeta le pudo dar la revelación del sueño y él le dijo, mira, prepárate porque este juicio viene sobre tu vida y bueno, no sé, trata de hacer obra de bien, algo bueno para que alivies un poco la sentencia, ¿sí? Claro, tus pecados redime con justicia, le dice, para que tal vez esto sea un alivio o una prolongación de tu paz, ¿sí? Y a su nombre. La cuestión que eso le duró 12 meses. A los 12 meses, hermanos, él se olvidó de la palabra del profeta, se olvidó también del sueño, se olvidó de todo, ¿sí? Y a su nombre. Y él orgulloso dijo, ¿qué es esto? Amén, gloria a Dios, que mire este palacio, esto lo construí yo, este imperio lo construí yo con el poder de mi majestad, amén, y a su nombre. Orgulloso, soberbio, y en ese momento la voz del cielo que le habló, y gloria a Dios, ahí él terminó como una bestia. Lo dice la Escritura, amén, y a su nombre. Miren, la misericordia de Dios fue de que no lo mató Dios, sino que lo tiró como una bestia en el campo, gloria a Dios, por 7 tiempos, y ahí esperó hasta que nuevamente le fue de vuelta la razón, el sentido. ¿Sí? Y a su nombre. Eso fue la misericordia de Dios, porque si yo quería lo mataba y nomás por soberbio y altivo y orgulloso. Amén, y a su nombre. Pero sin embargo no, Dios tuvo misericordia de él y entonces él después ¿qué hace? Entonces alabé, gloria a Dios y bendije el nombre del Señor. Amén, y a su nombre. Y él decía, porque su dominio es dominio sempiterno. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Aleluya. Entendió de que el que gobernaba el de arriba, Noé, ¿sí? Y que todo le había sido dado de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Entonces, todo esto, hermanos, nos da a nosotros memoria, ¿sí? La Escritura, nosotros leemos y escuchamos palabra, gloria a Dios, y es para nuestro crecimiento espiritual, para que atesoremos. Y en el momento duro, difícil que atravesemos, o en el momento de tomar decisiones, nosotros podamos escuchar la palabra de Dios o recordar qué Dios me dijo. Amén, Dios su nombre. Porque, hermanos, en el momento de tomar decisiones, realmente las decisiones de nuestra vida van a perjudicarnos para toda la cosecha, ¿sí? Aleluya. O si tomamos una buena decisión, nos va a dar bendición para toda nuestra estadía aquí en la tierra. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto bendice al Señor esta tarde? Aleluya. Entonces todo esto, hermanos, nos lleva a recordar a Dios. Como hijos de Dios, tenemos que recordar. Tenemos que acordarnos de la palabra. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que ver qué sucedió con aquellos que no escucharon a Dios. Amén, y a su nombre. Mire qué terrible, Moisés en una oportunidad le decía al pueblo, gloria a Dios, si ustedes se llegan a ver rodeados por los enemigos, acuérdense de Dios, que nuestro Dios es un Dios grande y temible. Amén, y a su nombre. Él le decía esto, acuérdense de Dios, acuérdense de Jehová, cuando ustedes se vean rodeados por el enemigo, ¿sí? Y a su nombre. Y obviamente nosotros atravesamos situaciones diferentes a través de toda nuestra estadía, porque la Biblia dice que a través de luchas, pruebas y tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y a su nombre. Entonces tenemos que esto es bíblico, esto como dice el pastor, es de parte del contrato nuestro. ¿Sí? Gloria a Dios. En el momento que aceptamos a Cristo, nosotros tenemos ya el contrato armado, gloria a Dios, con luchas, pruebas, dificultades, con momentos de tempestad, pero con victoria. Amén, y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto le daban a Dios en esta hora? Y siempre, hermanos, a pesar de luchas, pruebas y dificultades que tengamos, siempre vamos a tener la victoria del Señor. Y como dice la Escritura, no es lo mismo aquel que le sirve que aquel que no le sirve. Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Hay momentos en la vida donde parece que vamos a retroceder 20 escalones atrás, pero en realidad no. Eso nos va a catapultar, hermanos, para ir 50 para arriba. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Es así, es como que hay algo que no, es de Dios esto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia nos llama a esto, a recordar, a escuchar a Dios. Sí, gloria sea el nombre del Señor. Vemos a Israel, hermanos, lo que le sucedió por no escuchar a Dios. Ellos tuvieron, hermanos, que ser entregados a lo malo, realmente, gloria sea el nombre del Señor, el pueblo fue sacudido por el enemigo. ¿Sí? Y a su nombre.
¿Cuánto me dice el Señor esta tarde, hermano? Aleluya. Fue sacudido por los imperios, gloria a Dios, porque no solamente los babilónicos, pasaron varios imperios, luego volvieron y después al tiempo otra vez fueron entregados a los mismos. Gloria al nombre del Señor, y hasta incluso vemos hace pocos años atrás, bueno, varios años atrás, lo que fue el holocausto, así el famoso holocausto, lo que sucedió con los judíos, amén, y a su nombre, esa gran matanza de las formas que morían, hermanos, que eran horrendas, amén, y a su nombre. ¿Todo por qué, hermanos? Porque nadie se acordaba de Dios. Nadie. Sí, y a su nombre. Aleluya. Todos pensaban en su negocio, pensaban en, no sé, en las cosas que ellos tenían, pero no se acordaban de Dios. Estaban dispersos en las naciones, pero no querían acordarse de Dios. Y eso trajo la consecuencia. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto bendice al Señor esta tarde? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí? Cada día, acordarnos. Josué estaba mandado de parte de Dios de poner este memorial. Y ustedes dicen, miren lo que dice. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo. No le dice que esto va a ser para que les prendan velas, idolátrico. No. Le está diciendo que es algo para que recuerden. Para que tengan en mente de que Dios abrió el Jordán. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Entonces hay momentos en nuestra vida, gloria sea el nombre del Señor, que Dios permite que pasemos para que nosotros veamos la mano de Dios y que recordemos de que fue Él que nos ayudó. ¿Sí? Y a su nombre. No fue un médico, no fue la familia, no fue una pastilla, no fue, gloria sea el nombre del Señor, tal vez el amigo que tal vez nos dio trabajo en el momento. No. Amén, y a su nombre. No fue aquel hombre que nos conocía, que nos dio trabajo, no. Fue Dios que estuvo ahí. Amén, y a su nombre. Que en el momento que no teníamos comida, que no podíamos comer nada, gloria sea el nombre del Señor, ahí vino alguien y nos entregó algo de comer. No fue Él, fue Dios. Amén, y a su nombre. Recordemos que Dios está detrás de todo eso. ¿Cuánto me dicen al Señor esta tarde? Gloria a Dios. Y hoy en esta tarde, hermanos, el Señor nos trae aquí a esta mesa para que nosotros recordemos también dónde nos encontrábamos, perdidos en delitos y pecados. Amén, y a su nombre. Sin libertad, ¿cómo nos encontrábamos? Gloria sea el nombre del Señor, totalmente devastados por el enemigo. ¿Sí? El pecado que nos arreciaba, el hogar destruido. Gloria sea el nombre del Señor, cuántas consecuencias vividas teníamos encima, hermanos, pero ahí llegó Jesús. Llegó en el momento oportuno, amén, a su nombre. Cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, nos dio libertad. Estábamos rodeados por el enemigo, amén, a su nombre. Estábamos rodeados por la situación, por el pecado, por la maldad. Todo parecía, hermanos, terrible, todo veíamos tinieblas alrededor de nosotros. Pero en ese momento apareció Jesús. Él llegó y alumbró nuestro lugar oscuro, amén, y a su nombre. Teníamos cuantas cosas del pecado que llevábamos dentro de nosotros. La vida nos había ultrajado de una manera tan terrible, pero llegamos al conocimiento de la verdad de Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Pasan los años y nos olvidamos de que Él un día nos rescató. De que Él un día nos sacó de ese lugar y nos dio la verdadera felicidad. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. Por eso hoy Dios nos manda a recordar una vez más, como dijo Jesús, hermanos, ¿por qué no nos mandó, como siempre decimos, Él no nos mandó a celebrar o a festejar su nacimiento? Él dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que bebieren de esta copa y comieren de este pan. ¿Qué cosa tenían que recordar? La muerte del Señor. Su muerte. Amén, y a su nombre. Porque su muerte fue la que nos dio redención de pecados. La que abrió la puerta, hermanos, gloria a Dios, al mal momento que vivíamos y nos dio la entrada, hermanos, gloria a Dios, a esta gracia maravillosa, la que podemos hoy disfrutar. ¿Cuántos disfrutan de esta gracia gloriosa? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten felices con Cristo, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten gozosos de recordar aquel momento? ¡Ay, qué momento duro vivía! Pero cuando conocí a Jesús, mi vida cambió. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén, y a su nombre. Hermano, no deje que el diablo le obstruya el pensamiento. ¿Sí? Y a su nombre. Y escuche a Dios. Esta palabra es un manual de vida. Amén. ¿Sí? Y a su nombre. Es
es el recordatorio para nuestro crecimiento espiritual y para, como les digo, para que nosotros vivamos de bendición en bendición. Sí, y a su nombre, póngase de pie en esta tarde, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Podemos encontrar diferentes personalidades aquí en este libro, podemos encontrar diferentes personas, gente que obedeció a Dios, gente que vivió ensimismada en sus placeres, gente que tal vez vivió a media con Dios, y así le fue, gente que jugó con el pecado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a manejar el pecado como nosotros queremos, pero cuidado, el diablo es más vivo que nosotros. Y a su nombre. Y esa es una de las astucias del diablo, es la seguridad que nosotros podamos llegar a tener en el momento del pecado. Amén, y a su nombre. El diablo nos va a devorar cuando tenga la oportunidad. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que conducirnos con rectitud delante de Dios y recordar siempre lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, lo que Él nos aconseja, porque esto es para nuestro bien. Vamos a estar adorando al Señor, hermanos, en esta tarde. Todo aquel hermano, hermana que necesita oración, pase a este lugar en esta tarde. Venga y reciba la bendición de Dios. Venga y diga: Señor, yo quiero que tú me bendigas, Señor. Aleluya. Vengo a entregar mis problemas, dificultades, mis cargas. En esta tarde vengo a recordar lo que tú hiciste por mí. Amén, a su nombre. Vengo a recordar aquel momento que me rescataste cuando estaba rodeado por el problema, por la enfermedad, por el momento difícil. Amén, por ese problema en el hogar, ese problema en el matrimonio. Pero tú me sacaste adelante. Amén, a su nombre. Vamos a estar adorando al Señor. Dios me dio nuestra hermana Joana. Adoramos al Señor, y todo aquel hermano que necesita oración, venga, reciba la bendición de parte del Señor. Adoramos, hermano.